Bienvenidos a todos en este recorrido del universo eléctrico. Soy Carlos Ferro y pertenezco al grupo conformado por Duván Narváez y María Alejandra Saldaña. El día de hoy, mediante esta infografía, expondremos los diferentes pilares de la electricidad. Primero que todo, empezamos con el pilar de la electrostática, que es el estudio de las cargas en reposo, y todo aquí se rige por la ley de Coulomb, que como podemos observar es fuerza es igual a Coulomb por carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado. La fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Esto significa que si acercamos las cargas, la fuerza de atracción o repulsión aumenta explosivamente. Un ejemplo básico es frotar un globo sobre nuestro cabello, ya que mediante este proceso hacemos transferencia de electrones y creamos una atracción. Una aplicación real de la electrostática es el proceso de la serigrafía en las fotocopiadoras, y aquí la electrostática trabaja en un proceso preciso de 6 etapas. La primera de ellas, la carga. Primero, un tambor interno recibe una carga eléctrica uniforme gracias a una corona. Segundo, en una imagen, un láser dibuja nuestra imagen o nuestro texto sobre el tambor. Donde la luz golpea, la carga eléctrica cambia, creando una imagen latente e invisible. Como tercer proceso es el revelado, en el cual se aplica el tóner, que es un polvo con carga eléctrica, y por atracción electrostática el tóner se pega únicamente donde el láser modificó dicha carga. En el siguiente proceso de transferencia, el papel recibe una carga opuesta, arrancando el tóner del tambor hacia la hoja. Como quinto proceso es el del fijado, el cual el papel pasa por rodillos calientes que fijan y calientan el tóner para derretirlo y fijarlo permanentemente, para después pasar al proceso de limpieza, en el cual el tambor se limpia de residuos y se descarga para iniciar el nuevo proceso de impresión. Nuestro siguiente pilar tenemos el del campo eléctrico, el cual se define como la región del espacio modificada por una carga fuente. Físicamente es la fuerza vectorial que sentiría una unidad de carga en el espacio. Para entenderlo usaremos el ejemplo de la gravedad de la Tierra. La Tierra crea un campo gravitacional invisible que atrae todo lo que tiene masa. De igual forma, una carga eléctrica modifica el espacio creando un campo en el que se ejerce fuerza sobre otras cargas a distancia. Una aplicación real del campo eléctrico lo vemos reflejado a través de los precipitadores electrostáticos. ¿Cómo funcionan exactamente estos precipitadores electrostáticos? Pues podemos resumirlos en 4 pasos. El primero es la entrada del aire, el cual es el humo con polvo o cenizas de una fábrica que entra a nuestro equipo. Como segundo paso encontramos la carga, en la cual unos electrodos de alta tensión generan una descarga que carga eléctricamente a las partículas de suciedad, para posteriormente pasar a una tracción y recolección. Es decir, estas partículas que fueron cargadas son atraídas violentamente hacia unas placas colectoras de carga opuesta, así como si fueran unos imanes, separándolos del aire, para después pasar a una limpieza, que es donde unos martillos golpean estas placas haciendo que este polvo, estos sedimentos caigan en una tolva para ser recogidos. Mientras tanto, el aire sale de manera más limpia a la atmósfera. Para nuestro siguiente pilar está el de la energía potencial eléctrica. En esta ya no es una fuerza vectorial, sino una energía escalar. Representa el trabajo necesario para reunir cargas y es energía almacenada lista para usarse. El ejemplo más natural que encontramos es el del rayo, que es una acumulación masiva de energía en las nubes que se libera de golpe para buscar un equilibrio. Una aplicación real que encontramos es en la medicina, que es a través del aparato o del equipo del desfibrilador. Este equipo básicamente salva vidas usando este principio, y es que el aparato trabaja acumulando cargas en un condensador, el cual sube la energía potencial, y a través de apretar un botón liberamos toda esa energía en milisegundos, convirtiéndola en energía cinética corriente para reanimar un corazón. En nuestro siguiente pilar encontraremos el potencial eléctrico, el cual es una propiedad del espacio que indica cuánta energía potencial adquiriría cada unidad de carga si se calculara en ese punto. Y como vital importancia nos encontramos con estas fórmulas. También podemos
tener como ejemplo el por qué un pájaro no se electrocuta cuando está parado en una línea de alta tensión. En este ejemplo tenemos de que un pájaro está en una línea de tensión de 13 mivolts. Como pueden observar, al estar parado o posar sus dos patas en el mismo cable, no hay una diferencia de voltaje ni de potencial, por lo cual no circula corriente, y es por eso que no se electrocuta el pájaro. Una aplicación real que encontramos frente al potencial eléctrico son los transformadores. Dichos dispositivos son los que modifican el potencial eléctrico elevándolo para el transporte eficiente o reduciéndolo para el consumo seguro, como se puede ver en esta imagen, como entra una alta tensión de hasta 10.000 voltios, y las bobinas primarias y secundarias se encargan de hacer el proceso de, en este caso, de bajar la tensión para el consumo de líneas hogares. Continuando con lo visto en el eje 3, vamos a ver los conceptos que se manejaron en dicho tema. La capacidad eléctrica o capacitancia, que es la capacidad de un dispositivo para almacenar carga eléctrica cuando se aplica una diferencia de potencial. Esta se da por la fórmula capacitancia igual a carga sobre voltaje. Haciendo la analogía, podríamos compararlo con similar a un tanque de agua, el cual la capacitancia es el tamaño del tanque, el voltaje, la presión del agua, y la carga, el agua almacenada. Una parte real donde se aplica ese concepto es el flash de una cámara. Entonces la carga se llena poco a poco desde la batería. Esto genera una reserva que guarda la energía hasta que se necesite. Finalmente, cuando se hace el disparo, se libera toda la energía de un solo golpe. Otro de los conceptos vistos en este eje es la ley de Ohm, que es la relación entre el voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Este se da con la fórmula voltaje intensidad por resistencia, y despejando dicha fórmula encontramos las otras dos variables, que son intensidad igual a voltaje sobre resistencia y resistencia igual a voltaje sobre intensidad. En un circuito eléctrico básico compuesto por una batería, conductores y un bombillo, encontramos el concepto aplicado en el cual el voltaje es la fuerza de la batería que empuja la electricidad. La resistencia es la bombilla haciendo oposición al paso de esa energía y generando luz. Y la corriente es el flujo resultante. Para aplicar estos dos conceptos vistos en este eje, lo vemos mucho en nuestros dispositivos que usamos, teléfonos, televisores, electrodomésticos, y la relación que tienen es que en los circuitos eléctricos la ley de Ohm regula la corriente y la capacitancia permite almacenar energía. Hola, soy María Alejandra y hoy les voy a hablar acerca del magnetismo y la electrodinámica, dos temas muy clave en física. Estos conceptos están detrás de cada electrodoméstico, vehículo e incluso en los imanes que ponemos detrás de la nevera. Empecemos. El magnetismo es aquel fenómeno fascinante donde ciertos elementos o materiales, como lo son los imanes o los cables, generan una fuerza invisible que atraen o repelan a otros objetos. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Bueno, esto se debe al movimiento de cargas eléctricas. Anteriormente vimos que cargas en reposo crean campos eléctricos. Ahora, cuando esas cargas se mueven, como los electrones en un átomo, además crean un campo magnético que rodea todo el conductor formado en círculos concéntricos. Un ejemplo súper simple de esto es un imán, ya que este tiene dos polos, norte y sur, y si acercamos los imanes pueden pasar dos cosas. Si el polo norte está con el polo sur, se pegan. Por el contrario, estos se alejan, y esto se produce debido a que las líneas del campo magnético siempre salen del polo norte e ingresan al polo sur, formando ciclos o bucles cerrados. Donde las líneas se juntan, la fuerza es más intensa. Este principio es idéntico a la ley de Coulomb, pero con los polos magnéticos. Ahora, una aplicación práctica en el mundo de la industria es el electroimán, donde la corriente, además de generar un campo magnético en la superficie, se vuelve temporalmente un superimán muy potente y es capaz de levantar toneladas de metal sin esfuerzo alguno. Ahora pasemos a la electrodinámica, que es el estudio de la electricidad en movimiento. La electrodinámica analiza cómo se mueven los electrones en conductores, cómo esa corriente interactúa con los campos magnéticos y adicionalmente cómo diseñamos circuitos complejos.
Un ejemplo súper básico de esto es un circuito con baterías, cables y LED, donde la batería separa las cargas, negativo es un polo, positivo es otro, y los electrones construyen un polo negativo al positivo. Al pasar por el LED, excitan sus materiales y este se enciende. Ya en una aplicación real vienen siendo los motores eléctricos que funcionan con bobinas de cobre dentro de un campo magnético fijo, y la corriente alterna por las bobinas generan su propio campo magnético. Un campo de bobina más un campo fijo pues genera fuerza opuesta y esto da un giro continuo. Este tipo de mecanismo lo podemos ver reflejado en los ventiladores, las neveras, los ascensores de los edificios e incluso en un tren bala. Entonces, para finalizar, tenemos que el magnetismo es igual a los campos que atraen o repelan, y la electrodinámica es la electricidad que fluye y genera trabajo. Espero que hayan comprendido muy bien esos conceptos. Hasta luego.